Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Rosa María Martínez Tajes. El año pasado fui una de las premiadas, pero no he podido recoger directamente el premio porque estaba hospitalizada un día como hoy. Lo ha recogido mi hija y ha sido un orgullo para ella también recoger un regalo dirigido a su madre, claro. Bien, aprovecho que ahora estoy aquí para dar las gracias, porque no las he podido dar personalmente, pues a la persona que me nominó, que es la madre Elvira, directora del Colegio de las Madres Calasancias, a la Asociación Proyecto Máscaras y a la Diputación de La Coruña. Y bien, hoy no vengo a esto, vengo a presentar a otra persona. Las personas que trabajan con acción voluntaria, entidades o personas en particular, saben, son conscientes de características y cualidades que tienen estas personas tan generosas. Personas que el compromiso, el tesón, la constancia, la alegría, la ilusión, todo lo que ponen son fruto de estas cualidades y muchas más, claro. Son fruto de un corazón grande, noble y generoso, como el de Pilar Balseiro Arruti, que es la persona que voy a presentar hoy. Pilar Balseiro, Pitusa para los más cercanos, ella pertenece a la acción voluntaria de la Asociación contra el Cáncer de A Coruña. Su experiencia la va a comentar ella y la va a compartir con todos nosotros aquí y ahora. Gracias, Pili, por aceptar. Madre mía, esto es tremendo, un voluntario que de repente te dice todas estas cosas bonitas, al final casi me las voy a creer. Estaba echando cuentas, claro, ahora, unos que tenemos ya muchos años, y resulta que empecé con el tema del voluntariado hace 50 años, cuando todavía en la Cruz Roja poníamos las banderitas con aquellos alfileres que te decían, uy, no me pinches. Antes de llegar a la Asociación contra el Cáncer, muy poquito antes, que llevo muchos años, empecé en la parroquia de Santo Tomás, y quiero dejarlo claro porque es una parroquia que, sin ser diocesana, está dirigida pues por los misioneros paules. Enseñó y tuve la suerte de participar como catequista a los niños y a los jóvenes que hoy están aquí, que ya han creado sus familias, a que lo primero y principal son las personas que más lo necesitan. Aquí hay jóvenes que entonces eran niños, que se han pasado noches dentro de la parroquia cuidando a personas que estaban tiradas en la calle. O sea, quiero que también quede claro que hay parroquias, padres paules en este caso, hijas de la caridad, que aquí enfrente, en el edificio que está enfrente, que era el antiguo refugio, donde se recogía a toda la gente que estaba en la calle, y se sigue haciendo ahora en el otro nuevo, ahí participaban todos los niños ya jóvenes de esta parroquia, precisamente para aprender que no todos tenían una casa y todos tenían unos padres que los quisieran. Y de vez en cuando pues dábamos cursos para motivar a esas personas, y descubríamos detrás de esas personas unas historias de vida tan tremendas, que fue lo que siempre nos intentaron transmitir a nosotros en la parroquia, e intentamos nosotros hacerlo con nuestros jóvenes. Tenemos aquí un ejemplo, hay una familia allí al fondo, que Dani, aquel que está al fondo de rayas, y que quiero que se sepáis de los que dejáis en casa a su mujer y a sus hijas, para estar en la parroquia durmiendo con esas personas que están tiradas en la calle, y que a veces pues hay gente que dice, bah, mira, ahí está borracho, está drogado. Hay unas vidas tremendas. Bueno, yo quiero dar las gracias a Santo Tomás por esas vivencias que hemos podido tener. Quiero dar las gracias a la ONCE, donde también soy voluntaria, y hay gente aquí en la ONCE, que llegar allí es una alegría, porque todo el mundo está contento. Yo he tenido la suerte de estar con unas personas muy especiales, Loli, que las personas que están aquí de la ONCE la conocen,
que solo con que te coja la mano, es invidente desde que tenía 17 años, y solo con que te coja la mano, ya aunque no le digas nada, ya sabe cómo te sientes. O sea, es un mundo diferente. Ya cuando sales la primera vez con el antifaz a la calle y haces todo el recorrido y te llevan a una cafetería y tienes que tomarte el café y tal, descubres, madre mía, qué poquitas cosas somos nosotros, ¿vale? Los que nos creemos que somos, como decía antes, la película, normales. Y bueno, ahora que os voy a decir yo de la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora teníamos que estar trabajando allí porque el domingo es la carrera y antes de decir nada quiero que sepáis que para la carrera ya estamos a cubierto, está todo ya cubierto, pero para la andaina todavía os podéis inscribir mañana y el domingo inscribimos todavía. ¿Qué os voy a decir de la Asociación Española contra el Cáncer? Tengo la suerte de llevar muchos años. Tanto, a ver, en todos los sitios que he estado, no es Pili Balseiro, es un equipo de personas que trabajamos juntas y que tenemos la suerte, la gente que participamos en la acción voluntaria, como dices, no voy a decir voluntariado, acción voluntaria, que formamos una nueva familia. O sea, entre todos lo que formamos en todas estas ONGs, asociaciones, es una verdadera familia. Hoy, por ejemplo, todos mis compis de la asociación están trabajando, los de la Asociación contra el Cáncer hoy están trabajando, porque la carrera es tremendamente importante y tenemos que estar todos al pie del cañón. Bueno, pues nuestra labor consiste en acompañar a los enfermos de cáncer. Cuando te dicen que tienes cáncer, el impacto es brutal, por muy fuerte que seas. Y por muy estupenda que quieras estar, haces unos picos tremendos. Entonces, la asociación está para eso, para acompañar desde el primer momento, para informar. Hay personas que tienen la suerte de tener una familia, pero hay personas que no tienen familia. Imaginaros, sola y con cáncer. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué tal? Para eso estamos todos los voluntarios de la asociación. Para acompañar, para informar. Vamos a los hospitales. De hecho, bueno, hay un proyecto que se llama Corazones Solidarios, que lo hacemos de momento en el Avente y Lago, se irá ampliando según vayan dando permisos, y solo os quiero poner un ejemplo. Hace muy poquito se ha hecho el primer encuentro, de familias y enfermos de cáncer, el primer congreso, que ha sido un éxito. Y según entrábamos, bueno, pues estaban de todas las asociaciones de Galicia, y se nos acercaron, bueno, pues unas personas de Mugardos, se sentaron, y una de ellas, a mí porque era la que estaba en ese momento, ¿no? Y se acercó y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le dije, claro, naturalmente, pero más de 7 segundos tiene que durar el abrazo, que es lo que nos dice Luis Galindo. Tenemos a nuestro presi allí. Y se lo di y empezó a llorar y me decía, no os podéis imaginar ¿cómo me valió ese corazón que me trajisteis? Es un corazón, es un cojín en forma de corazón con toda la información. No os podéis imaginar cuánto me valió ese corazón. Estuve con él durante todo el tratamiento. Yo, ¿qué os puedo decir? Esas experiencias nos enriquecen muchísimo. Yo solo animo, supongo que aquí hay muchísima gente ya en el voluntariado, pero yo solo animo a los que no lo son que lo hagan, porque te cambia la vida. Muchas gracias. Perdón, por Dios. Muchísimas gracias al Proyecto Máscara, muchísimas gracias al MUCIT, y por Dios, que no me quiero dejar a nadie.